entonces al libro de Génesis, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. En esta mañana nosotros continuamos con esta serie que hemos titulado El conocimiento del amor de Dios. Y lo que hemos estado haciendo es viendo algunas historias, empezando desde el libro de Génesis, que nos muestran a nosotros, quizás no están mencionando la palabra amor como uno lo esperaría encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aún en los Salmos y en los libros proféticos, pero sí vemos cómo Dios muestra, evidencia su amor por medio de su obra, por medio de la historia que va llevando a cabo. La última oportunidad estuvimos viendo cómo Dios da a conocer su amor por medio de las promesas y vimos la historia de Abraham. Y en esta oportunidad seguimos con el mismo personaje, seguimos con Abraham, pero yo quiero que nosotros conozcamos el amor de Dios a partir de su provisión para con nosotros. Así que vamos a leer Génesis capítulo 22, los versículos del 1 al 14. Dice allí la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana, nosotros, tu pueblo aquí reunido, nos presentamos delante de ti, habiendo cantado alabanzas que nos recuerdan tu santidad, nos recuerdan de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia para con nosotros. Hemos cantado, Señor, que la
oportunidad que tenemos, el privilegio que tenemos de estar ante tu presencia, no se debe a nosotros, sino se debe a Cristo, tu Hijo amado, a quien tú has provisto, Señor, para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados. Gracias damos, Señor, porque ahora nos permites abrir tu palabra. Y es nuestra oración, es nuestro clamor que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos apreciar, Señor, lo que tienes para nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a conocer más, a profundizar en tu amor, y que esto, Señor, nos motive como resultado a amarte más y más. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana nosotros vamos a ver cómo Dios muestra su amor para con nosotros por medio de su provisión. Me gustaría pedirles un favor en este momento. Yo me imagino que todos ustedes tienen un dispositivo de esto en sus manos. Me gustaría que lo tomen y que busquen ahí una aplicación para escribir, porque les voy a pedir que en 30 segundos o en un minuto ustedes escriban ahí qué cosas le viene a la mente de lo que Dios le ha provisto. Si yo le pido a ustedes, y le estoy pidiendo en este momento, que tomen su celular o aquellos que tienen un papel y un lapicero, escriban ahora mismo en 30 segundos qué cosas le vienen a su mente que Dios le ha provisto a ustedes. Esta mañana, mientras meditaba en el mensaje, yo hice ese ejercicio y créanme que los 30 segundos, el minuto, no fue suficiente para poder escribir todo lo que Dios me ha provisto. Pero anoten ustedes ahí, les voy a dar 30 segundos para que vayan anotando. ¿Qué cosas Dios les ha provisto a ustedes? Si nos pusiéramos a escuchar sus listas, posiblemente muchos de ustedes han anotado que Dios les ha provisto de una familia hermosa, Dios les ha provisto de salud, Dios les ha provisto salvación, Dios me ha provisto hermanos y hermanas en la iglesia que continuamente muestran amor para conmigo y mi familia. Dios ha provisto de trabajo, Dios ha provisto de casa, Dios ha provisto de alimento continuamente. Pero me gustaría que dentro de ese listado ustedes puedan identificar de todo lo que Dios ha provisto, ¿qué es lo más valioso para ustedes? No tienen que responder, solo piensen ahí en su mente. Quizás algunos podemos decir la salvación, escuché por ahí la vida. Pensemos cómo nosotros valoramos estas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y me gustaría que a lo largo de este mensaje usted tenga en su mente eso que para usted es valioso, eso que para usted ha sido motivo de gozo y alegría. Quizás es por fin una casa que el Señor le proveyó. Quizás para usted pudiera ser los niños que están aquí, algún juego que el Señor proveyó por medio de sus padres. Quizás es una persona que el Señor ha traído a su vida. Y hoy día usted puede dar gracias a Dios por su provisión. Y una vez más, yo quiero que a lo largo de este mensaje ustedes tengan en mente aquí esa provisión que Dios ha tenido para con ustedes. En este texto nosotros vemos cómo, una vez más, Dios muestra su amor para con nosotros
por medio de su provisión. Pero la forma en que Dios decide mostrar su amor parecería ser un tanto extraña, porque lo que encontramos en el versículo 1 es que el Señor pone a prueba a Abraham. Y lo primero que nosotros vamos a ver en esta mañana es la provisión de Dios a prueba por el mismo Dios. Note cómo inicia el versículo 1. Aconteció después de estas cosas. ¿A qué se refiere estas cosas? Ese después de estas cosas. Bueno, si vamos al capítulo anterior, nos damos cuenta de que en ese capítulo, por fin, el Señor responde la petición, el clamor de Abraham y de Sara. El Señor da la respuesta a esta promesa que les había dado de que les daría un hijo. Y no cualquier hijo, no cualquier persona que vendría a ser su descendencia, sino un hijo que nacería de la misma Sara y de Abraham. Algo que parecía extraño, algo que parecería increíble, literalmente increíble. Y Dios cumple esta promesa que había dado a Abraham y Sara. Esta era una promesa esperada por ellos dos. Desde el capítulo 12, nosotros vemos cómo Dios le promete a Abraham una gran descendencia, le promete que a esa descendencia le daría la tierra prometida, le promete que por medio de esa descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y vemos cómo desde el capítulo 12 vemos la obediencia, la confianza, la fe que tiene Abraham cuando escucha el llamado del Señor y sale de la tierra de su padre. Sin embargo, llega el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, pasan los años y todavía sin hijos. Recordemos que todas las promesas que Dios estaba dando a Abraham dependían de que Abraham y Sara tuviesen un hijo. Pasaron más de 20 años y todavía Abraham y Sara no tenían ese hijo esperado. Llega un punto en el que Abraham decide como ponérsela fácil al Señor y le dice, creo que en el capítulo 15, 16 por ahí, Señor, mira, todo esto que tú me has prometido, ¿a quién tú me lo vas a dar? Ahí tengo yo a mi siervo Eliezer, que será el heredero. Y en cierta forma uno puede ver aquí cómo Abraham se la está poniendo fácil al Señor, como que cumple tu promesa por medio de él, pero eso no era la provisión de Dios para Abraham y para Sara. Luego la misma Sara quiere ayudar a Dios y se le ocurre una idea que eventualmente nos damos cuenta que no fue tan brillante, y es que le dio a su sierva para que por medio de su sierva Abraham pudiera tener la descendencia, pudiera tener el hijo prometido de parte del Señor, pero ese tampoco era la provisión de Dios. Y luego cuando ya con casi 100 años, Sara, que no ha podido tener hijos, Abraham, que ya era un viejo, el Señor recuerda esta promesa. El Señor, vemos como en el capítulo 21, cumple esta promesa que había dado a Abraham y Sara. Y dice el versículo 1 del capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. En otras palabras, si veíamos esto en el último mensaje, Dios es fiel a sus promesas, Dios cumple sus promesas. Y en este caso, de manera particular, Dios provee el hijo que tanto esperaban. Y para Abraham y para Sara, de manera particular para Sara, note cómo se expresa Sara en el versículo 6 de este capítulo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, porque ciertamente parecía increíble que Dios pudiera cumplir con esta promesa, pero Dios proveyó del hijo de la promesa. Y esto trajo risa, esto trajo alegría, esto trajo gozo a Sara y todos los que estaban allí con ella. Y es
esta provisión que trajo tanto gozo para la vida de Sara y Abraham, es con esa provisión específica que a Dios se le ocurre probar a Abraham. La provisión de Dios aprueba por el mismo Dios. Y algo que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras es que así como esto fue de gozo para Sara, para Abraham y todos los que estaban allí, nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios se goza, Dios se deleita en proveer a sus hijos. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? Proviene de lo alto, del Padre de las luces. El Salmo 37, 3 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios se complace en bendecirnos, Dios se complace en proveer a sus hijos. Y es tanto así que en Mateo capítulo 7, versículo 11, nosotros mismos conocemos el placer, el gozo de poder proveer. Dice allí el Señor cómo compara a Dios con los padres terrenales que aun siendo malos padres, le dan dádivas a sus hijos. Y si esos somos nosotros los padres terrenales, que no somos tan buenos como Dios, ¿cuánto más se complace Dios en bendecir a sus hijos y proveer para sus hijos? Y con eso en mente, yo quiero que nosotros como padres que hemos probablemente experimentado el siguiente escenario que les voy a compartir. Nuestros hijos desean algún juego, desean algo y saben a quién ellos deben acudir para que le provean ese juego, le provean ese juguete, le provean ese paseo. Ellos saben que sus padres pueden proveer y se comprometen delante de sus padres, mira, yo voy a ser un niño bueno, yo voy a obedecerte desde que tú me llames, yo voy a estar ahí, yo voy a arreglar mi cuarto, yo voy a contribuir con las tareas del hogar. Y uno como padre o madre está dispuesto, deseoso, gozoso de poder proveer a sus hijos y le compra el juego, o le da el paseo, o lo lleva al lugar que ellos querían ir, proveen para sus hijos. Y no sé si a ustedes le ha pasado, pero a los pocos días o a las pocas horas, por no decir a los pocos minutos de usted darle esa provisión, ¿qué pasa? Ya los hijos se desentienden de uno, se van por ahí, uno los llama, ¿dónde están? Antes que estaban tan cercanos a uno, ahora están distantes. ¿Por qué? Porque encuentran en esta provisión ahora su motivo de alegría, su motivo de gozo, lo que los pone a ellos contentos. Pero en la medida que se enfocan en esta provisión, muchas veces se olvidan de aquel que le ha provisto ese juego, ese paseo. ¿Saben qué? De la misma manera, muchos de nosotros acudimos al Señor, clamamos al Señor para que nos provea de algo en específico, para que nos provea de algo en particular. Y el momento en el que el Señor lo provee, fácilmente nos olvidamos del Señor. Este es un texto que nos muestra a nosotros cómo Dios prueba a sus hijos, utilizando muchas veces la misma provisión que Él nos da para revelar la condición de nuestro corazón, para evidenciar lo que nosotros realmente amamos. Más adelante en la historia nosotros podemos ver cómo el Señor, en la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos ver cómo el Señor, que ha dado al pueblo de Israel ya cumpliendo estas promesas que había dado Abraham,
luego de 400 y pico de años que se pasaron en la nación de Egipto y luego en el desierto, en el Éxodo, vemos cómo el pueblo de Israel por fin también recibe la provisión de la tierra prometida. Y hay algo que el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 12, que revela una condición humana que ocurría en el pueblo de Israel, pero ocurre también con nosotros. Y note lo que dice este texto, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 12. El Señor le dice por medio de Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y aquí está la advertencia. Y aquí está la prueba también. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este regalo, esta provisión maravillosa de Dios para con su pueblo, se convierte entonces también aquí en una advertencia y en una prueba para ver si realmente el pueblo de Dios, aquellos a quienes Él había salvado, a quienes Él había librado de la esclavitud, iban a permanecer firmes con Él, amándole a Él, por encima incluso de las provisiones que el Señor le había dado. Vemos que el Señor claramente aquí dice en el versículo 1, después de estas cosas probó Dios a Abraham. Y a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos que esta misma palabrita se utiliza en el Éxodo, se utiliza ya en la tierra prometida, en la que probando, donde Dios busca probar a su pueblo para identificar, para evidenciar cuál es la naturaleza de su corazón, cuál es la condición de su corazón. Y hermanos, nosotros también debemos entender y reconocer que muchas veces esa provisión que nosotros recibimos de un Dios que nos ama grandemente y se deleita en amarnos a nosotros, esa misma provisión Dios puede utilizarla para probarnos. Dios puede utilizarla para verificar qué es lo que realmente hay en nuestros corazones. A veces, una vez más, Dios prueba a sus hijos con esta provisión para manifestar la verdadera condición de nuestro corazón y con el propósito de llevarnos de vuelta a Él mismo. Quizás en este momento tú estás muy contento con la provisión que Dios te ha dado. Y hasta donde tú sabes, no estás pasando por la prueba, no estás pasando por esta evaluación de parte del Señor. Pero, ¿qué si el Señor decide en esta misma tarde empezar a probarte? ¿Ustedes recuerdan esa provisión que yo les pedí que ustedes tuvieran en su mente, que es lo más valioso, que es lo más grande que ustedes tienen, por lo que ustedes le dan gracias a Dios? ¿Qué si el Señor en esta misma tarde decide empezar a probarles, a probarnos a nosotros con su provisión? Si Dios me fuera a probar a mí, si Dios te fuera a probar a ti con esa provisión que ha traído gozo, alegría, así como decía Sara sobre Isaac, y que de hecho el nombre Isaac significa alegría, significa risa, de forma tal que cada vez que Sara llamaba a Isaac, ella estaba recordando cómo la provisión de Dios había traído gozo, alegría, risa a su vida. ¿Qué si el Señor nos probara con aquella cosa que ahora mismo está trayendo gozo, alegría, risa a nuestra vida? Ya hay dos cosas que yo quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar si nosotros fuéramos probados. En primer lugar, si Dios me fuera a probar a mí, ¿qué encontraría en mi corazón en cuanto a la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué quiero decir con esto?
La provisión que Dios me ha dado me ha ayudado a mí a acercarme más a Él. ¿Puedo yo dar gracias a Dios por su provisión? ¿Tengo una comunión que va creciendo con el Señor por causa de esa provisión? ¿Estoy yo recordando que esa provisión no simplemente apareció de la nada o no fue producto de todo mi trabajo y de mi esfuerzo, sino que efectivamente fue Dios que lo proveyó y por lo tanto estoy yo dando gracias a Dios continuamente por su provisión? ¿Puedo alabar a Dios con su provisión? ¿Está Dios siendo glorificado por mi uso de esa provisión? Quizás es una persona que Dios ha traído a tu vida y lo ves como una bendición de Dios, lo ves como una maravillosa provisión de Dios para ti. Y te pregunto en esta mañana, esa persona, sea un amigo, sea una amiga, sea un novio, una novia, esa persona te está ayudando a acercarte más a Dios o te está alejando de Dios. La provisión de Dios también podemos evaluarla en cuanto a cómo está nuestro propósito de vida. ¿Estoy yo siendo más obediente a Dios por medio de su provisión? Y pensando, por ejemplo, en aquellos que son niños, adolescentes aquí, que continuamente están pidiendo cosas a sus padres. Y por fin su papá, su mamá le compró esa PlayStation, le compró ese celular, le compró esa tableta, le compró esa computadora. Y ya usted posee eso que ha traído tanto gozo y alegría para su vida. Te pregunto en esta mañana, joven, adolescente, esa provisión te está ayudando a ti ahora a ser más obediente a Dios, a ser más obediente a tus padres. La nueva oportunidad de trabajo que tengo me está ayudando a mí a llevar honra y gloria a Dios. Las habilidades que el Señor me permite desempeñar ahí en ese trabajo, las estoy utilizando simplemente para atraer gloria a mí y que mi jefe vea lo bien que yo lo estoy haciendo, o aprovecho esos trabajos, esos proyectos, esas negociaciones que hago bien y lo utilizo para apuntar a la gloria de Dios. Esa nueva oportunidad de trabajo me está acercando más a Dios o me está alejando de Dios. Nosotros conocemos de hermanos, ¿verdad? Que quizás han pasado por un periodo sin trabajo y están orando para que el Señor le provea trabajo. Y durante ese tiempo que no tienen trabajo, miren, son fieles al Señor, se congregan todos los días, están sirviendo continuamente y qué bueno que están aprovechando ese tiempo. Pero desde que Dios escucha su clamor y el clamor de la iglesia y les provee un trabajo, obviamente quizás no van a tener todas las horas que tenían antes para estar en la iglesia, para estar visitando, para estar sirviendo, pero desentenderse totalmente del servicio al Señor. Porque ahora el Señor me proveyó de un trabajo, algo que ha traído gozo y alegría a mi familia. Estas son preguntas que nosotros debemos hacernos si vamos a estar preparados para que Dios nos pruebe a nosotros, para que la provisión de Dios sea puesta a prueba en nuestra vida. Y una vez más, esta prueba tiene el propósito de revelar lo que hay en nuestro corazón. Y quizás Dios no te está probando ahora mismo, pero ¿qué pasaría si Él te pone a prueba? ¿Qué pasaría, así como en el caso de Abraham, cuando fue puesto a prueba con esta provisión que traía gozo y alegría? ¿Cómo se esperaba que él estuviese dispuesto? ¿Con qué corazón él iba a presentar esta ofrenda al Señor que el Señor estaba requiriendo de él? Porque note una vez más que el Señor aquí no está dando rodeos a la provisión específica que él está poniendo a prueba.
Dice el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta provisión tan esperada por Abraham y por la misma Sara y los que estaban allí, ahora es puesta a prueba por Dios. ¿Qué se esperaría entonces de una persona que está siendo puesto a prueba? Bueno, vemos cómo ahora, en segundo lugar, la provisión de Dios ofrecida de vuelta a Dios. Miren conmigo el versículo 3. Primero, la provisión de Dios es puesta a prueba, pero en segundo lugar, esta misma provisión de Dios de parte de Abraham, sin titubear, sin pensarlo mucho, él la ofrece de vuelta a Dios. Y antes de nosotros ver el texto, ¿cómo tú responderías si tú escuchas la voz del Señor al evaluar por medio de esas preguntas que hicimos hace un momentico? ¿Cómo estoy yo valorando esa provisión que Dios me ha dado y cómo me ha ayudado a mí, cómo me ha acercado a mí a servir más a Dios, a acercarme más al Señor, o me está alejando? O quizás esa provisión que yo he recibido de parte de Dios, ahora tengo yo que entregársela al Señor. ¿Cómo tú responderías? ¿Cuál sería la actitud de tu corazón? Dice el versículo 3 aquí, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó. ¿Qué vemos aquí? Que de parte de Abraham, cuando él es confrontado, o más bien cuando él es probado con tener que ofrecer la misma provisión valiosa que había traído tanto gozo y alegría a su vida, él responde con una obediencia inmediata. Él no le da vuelta al asunto. Quizás algunos de nosotros en algún momento u otro hemos pasado por alguna situación de salud que nos dicen, mira, tú deberías ir a un doctor para que te chequeen, para que te evalúen. Y nosotros como que le damos vuelta al asunto, sabemos que hay una situación, pero no queremos que nos digan qué es realmente lo que está pasando. No queremos que se muestre realmente lo que hay en nuestro cuerpo. Bueno, así mismo, cuando nosotros somos probados por el Señor y probados de esta manera tan profunda, fácilmente nosotros pudiéramos querer darle la vuelta al asunto. Y empezamos a poner excusas o empezamos a esperar pensando de que no, el Señor me va a decir otra cosa. Pero la respuesta que el Señor espera es una obediencia inmediata. Vemos cómo Abraham se levanta muy de mañana, toma a su hijo, no fue a Eliezer, no fue a Ismael, no fue a ningún otro representante, no, fue a su hijo, el que el Señor había provisto. A su único hijo, a quien él amaba, lo tomó con el propósito, con la disposición de ofrecerlo a él. Ahora, el mismo Isaac se da cuenta de que, óyeme, papá nos levantó aquí temprano de mañana, estamos dando este viaje, tenemos ya 3 días de camino, hay leña, ahí está el cuchillo, está el fuego, pero aquí como que falta algo. Isaac se da cuenta y por eso en el versículo 7, Isaac le pregunta a su papá, padre mío, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así que no solo encontramos aquí que Abraham tiene una obediencia inmediata, sino que él obedece en fe. O como dice un comentarista, él manifiesta lo que es la esperanza en acción. ¿Por qué decimos la esperanza en acción? Bueno, porque recuerden, Isaac era la provisión de Dios. Isaac era el hijo de la promesa. Desde el capítulo 12 está diciendo el Señor, mira, te voy a dar esto, te voy a dar una tierra, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de tu descendiente.
que no era ni Eliezer, no era Ismael, era Isaac. Y a pesar de que Abraham no entendía esta prueba que el Señor estaba poniéndole a él podía obedecer en fe. Él podía tener esta esperanza de que Dios iba a cumplir su propósito. Y efectivamente, nosotros tenemos el beneficio de tener más información de lo que estaba pasando por la mente de Abraham en ese momento. Tanto así que en Hebreos capítulo 11 nosotros encontramos versículos 17 al 19 de Hebreos 11, lo que es obediencia en fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, míralo aquí una vez más, Abraham fue probado. ¿Cómo nosotros respondemos a la prueba? Bueno, dice el texto que por la fe Abraham obedeció cuando fue probado y ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, es decir, todas estas promesas que el Señor le había dado a su pueblo, todas estas promesas que el Señor había dado a Abraham, esta promesa que él tiene frescas en su mente, dice el texto, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué vemos aquí? Que cuando Abraham está enfrentando esta prueba, él la enfrenta con fe en las promesas que Dios ha tenido para con él, porque él sabe el poder de Dios, él conoce la fidelidad de Dios. Cantábamos hace un momento acerca de ese Dios que es fiel, y hay una de las estrofas que dice: cuando en prueba te exaltaré y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Yo no sé qué estaba pensando Abraham cuando él estaba ya solo con su hijo, y vemos en el versículo 9 cómo él edificó el altar, cómo él puso la leña, cómo él amarró a su hijo, lo puso sobre el altar, puso la leña sobre él, extendió su mano, tomó el cuchillo. Él estaba dispuesto a ofrecer, a sacrificar la provisión que Dios le había dado. Pero él pudo hacer esto por la esperanza que tenía en Dios, porque él conocía la bondad de Dios aún en medio de las pruebas. Él conocía que Dios no lo iba a abandonar. Él conocía que el que había prometido que por medio de Isaac, no Eliezer, no Ismael, no ninguna otra persona, no, por medio de Isaac, Dios iba a cumplir su promesa. Y Abraham, que no conocía todo lo que nosotros conocemos del poder de Dios y todos los ejemplos que nosotros conocemos de cómo Dios tiene el poder para resucitar de entre los muertos, Abraham en ese entonces puso su fe en el Señor y decía: si es necesario, Dios lo va a levantar de entre los muertos. Y con esa fe, él obedeció inmediatamente. Con esa fe, él obedeció también de manera absoluta. Él ofreció a su hijo. Entonces, dice el versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Las otras veces lo había llamado una sola vez, aquí lo llama dos veces, porque vemos que realmente estaba determinado a ofrecer su hijo, a sacrificar a su hijo. Y el ángel le llama dos veces y otra vez Abraham responde: heme aquí. ¿Y cuál es el resultado de la prueba? Y esto también debe llevarnos a nosotros a considerar qué es lo que Dios está buscando cuando nos prueba, aún con esta provisión que para nosotros es de tanto gozo, de tanta alegría. Dice el versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste
tu hijo, tu único. En otras palabras, lo que el ángel está diciendo es que Dios ha visto el corazón de Abraham y Dios ha visto que Abraham lo tiene a él presente en su vida, que Abraham teme a Dios y no el temor simplemente de miedo, no, el temor de estar asombrado, el temor de estar confiado de la presencia de Dios en su vida. El temor de conocer el poder de Dios, que aun si yo completo este sacrificio, Dios es capaz de levantarlo de los muertos. Por eso, Abraham pudo confiar en el Señor y obedecer inmediatamente, obedecer en fe, obedecer absolutamente. Y el Señor le dice, mira, tú has pasado la prueba. Y la prueba arroja como resultado que para Abraham Dios es más valioso que aún su propio hijo. Este hijo que por 20, casi 25 años habían estado esperando. La provisión de Dios fue ofrecida a Dios. Y te pregunto en esta mañana, ¿estarías tú dispuesto a entregarle a Dios ese carro por el que tú tanto tiempo oraste, esa casa, ese apartamento por el que tú tanto tiempo oraste y trabajaste? ¿Estarías tú dispuesto a entregarle esa provisión de Dios que tienes en tu mente ahora mismo y piensas, óyeme, cuánto gozo y alegría el Señor ha traído a mi vida por medio de esta provisión? Esa prueba en nuestra vida revela lo que realmente para nosotros es lo más valioso. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué si el ángel no detiene a Abraham? Y eventualmente Abraham procede y sacrifica y ofrece a su hijo esta provisión. Ya Abraham vemos que él tenía en mente, mira, Dios es poderoso incluso para levantarlo de los muertos. Y en la gracia de Dios vemos cómo el Señor proveyó, intervino ahí en el momento y proveyó de manera oportuna. Versículo 13 nos dice, alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y podemos ver el gozo de Abraham, podemos ver, podemos sentir ese sentido de alivio de Abraham al ver cómo Dios había provisto ahí un sustituto, un sacrificio que sería un sustituto para su hijo. Y por eso Abraham dice lo siguiente, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y en tercer y último lugar, yo lo que quiero que nosotros pensemos y nos vayamos de aquí, pensando no solamente en cómo la provisión de Dios es puesta a prueba o cómo nosotros debemos estar en segundo lugar dispuestos a entregar, a sacrificar, a ofrecer esa provisión de Dios, sino que el texto termina aquí apuntando a la real provisión de Dios. Abraham no tuvo que sacrificar, no tuvo que ofrecer a su hijo, porque en ese monte Dios proveyó de un carnero que él podía ofrecer en lugar de su hijo. Y sin lugar a dudas, para nosotros esto es una figura de lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. En ese monte Abraham ofreció a su hijo lo más valioso que él tenía, la provisión más preciada. Pero el Señor oportunamente proveyó de un carnero que preservó la vida de Isaac. Pero una vez más yo te hago la pregunta, ¿qué si eso no hubiera pasado? ¿Qué si el Señor se queda con la provisión que Él nos ha dado y que nosotros se la hemos ofrecido porque para nosotros Él es más valioso? Bueno, este mismo texto nos apunta a nosotros a qué es lo que nos va a sostener, qué es lo que va a traer gozo
y alegría a nuestras vidas cuando esa provisión que Dios nos había dado, que había traído tanta alegría y gozo, parece como que se desvanece. Porque este texto nos apunta a otro monte. No el monte Moriah donde Abraham ofreció a su hijo su provisión más valiosa. Este texto nos apunta al monte Calvario, donde el Señor se ofreció, no un carnero, no, Él se ofreció a sí mismo. Ese monte Calvario donde el Señor se ofreció a sí mismo, el regalo más valioso, la provisión más maravillosa que tú y yo podemos recibir. Y esa provisión de su Hijo Jesucristo, siendo sacrificado allí en la cruz por ti y por mí, es esa maravillosa muestra del amor de Dios para con nosotros. De forma tal que si bien es cierto, nos gozamos, nos reímos, nos alegramos con la provisión de familia, con la provisión de cosas materiales, con la provisión de puestos en un trabajo, al final de cuentas, a lo que el Señor nos está llamando es que siempre tengamos presente que la provisión más valiosa que tú y yo vamos a tener es la provisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Dios mismo ofreció en el monte Calvario a su Hijo. Decía Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente allí en la cruz, por medio de ese sacrificio, es que tú y yo podemos disfrutar de esa provisión de un Salvador que nos ama. Miren, las casas, los carros, los amigos, la familia, todo eso puede pasar, pero Cristo nunca va a pasar. Y por eso, una vez más, Cristo es la provisión más valiosa que tú y yo podemos tener. Cristo es esta provisión, es esta muestra del amor de Dios para con nosotros, de forma tal que cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Cristo y en algún momento somos probados, óyeme Señor, tú me diste esta casa, tú me diste esta provisión que ha traído tanta alegría a mi vida, pero por alguna razón yo estoy viendo que esta provisión está poniendo en juego que tú seas lo más valioso. Bueno, porque yo he puesto mis ojos en Cristo, eso me va a motivar a mí a yo estar dispuesto a que si tengo que sacrificarlo, si tengo que ofrecerlo al Señor, lo haré. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto un sacrificio en Cristo Jesús que es la provisión más gloriosa que tú y yo podemos tener. Es una provisión que nunca se va a agotar. Los juegos, las tabletas, los equipos electrónicos, todo lo demás es pasajero, todo lo demás pasa, todo lo demás en algún momento u otro nos puede fallar. Cristo no nos va a fallar. Y en la medida que nosotros consideramos y valoramos a Cristo como nuestra mayor provisión, en esa medida tú y yo vamos a poder tener presente el amor de Dios. Ese maravilloso amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Quiere el Señor que si nos toca ser probados con la provisión que Dios mismo nos ha dado, nosotros podamos pasar esta prueba y que se evidencie que ciertamente lo que más valoramos es a nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, gracias damos porque tú te deleitas en proveernos día tras día. Señor, pudiésemos pasar horas aquí escribiendo o contando o cantando acerca de tu provisión para con nosotros, de tu fidelidad en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a crecer en fe, así como Abraham puso su fe en ti y esto lo movió a él a obedecer de manera inmediata, una obediencia esperanzadora, una obediencia absoluta, que asimismo, Señor, nosotros estemos dispuestos a obedecerte a ti cuando tú nos pruebes.
de forma tal que evidenciemos en nuestra vida que tú eres lo más valioso para nosotros. Padre, abre nuestros ojos para que veamos la real provisión en Cristo Jesús. Que nos motive, Señor, día a día a seguirte a ti, a acercarnos más a ti, a servirte, Señor, y que otros puedan también ser atraídos a tu gloria, a tu amor, y que puedan así, Señor, conocer de la verdadera provisión que tú nos das por medio de Jesús. En el nombre de Cristo lo oramos. Amén y amén. Señor le bendiga.